tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra unidad de aprendizaje de anatomía funcional del sistema nervioso central. Ya llevamos algunas clases con términos muy básicos que nos van a servir cada vez para ir adentrándonos a las estructuras y de las estructuras también al funcionamiento entre ellas de todo nuestro sistema nervioso central. Hemos visto la neurona, la neuroglía, también el sistema nervioso central y el periférico con sus divisiones, y hoy vamos a ver la sinapsis. La sinapsis es, en una definición muy breve, es la forma de comunicación que se da entre las neuronas. Y recuerdan al científico español Ramón y Cajal. Bueno, también a él, utilizando estas tinturas de Golgi, y es que lo bautizó y dio ese primer concepto de sinapsis, la existencia de la conexión entre dos neuronas. Y vamos a, aquí estas pues son imágenes que tratan de esquematizar cómo sería la terminal de una neurona y la conexión con otra, un botón axónico con una dendrita en su comunicación, y a mí se me hace hermoso la parte aquí que hay entre la conexión de las neuronas, que es un espacio ahí vacío, ahorita vamos a verlo, es uno de los 3 elementos que deben de cubrirse para la sinapsis química. ¿Qué es el espacio sináptico? Aquí en esta imagen estamos viendo una comunicación química que sería a partir de neurotransmisores. Una de ellas está haciendo la neurona presináptica, que es de donde viene la señal, y la otra, que es la que recibe, sería la postsináptica. Para esto nosotros estábamos revisando que el trabajo que realiza el sistema nervioso es eléctrico y es químico. Y vamos a revisar algunos conceptos, sobre todo el impulso nervioso y potencial de acción, que nos va a ayudar a entender de una manera un poco más profunda, más detallada, qué es lo que ocurre con las neuronas para que la información que tiene que ir de un lado al otro, o que tiene que ser dirigida hacia músculos, hacia todo, la respuesta que necesitamos desde el nacimiento y hasta nuestra muerte, tiene que ver con un proceso de este tipo, eléctrico, químico, de comunicación entre las neuronas. Estábamos revisando entonces que toda esta actividad se da gracias a la parte eléctrica, y gracias a un potencial es que puede hacerse un cambio básicamente en la polaridad de las membranas de las neuronas. Como toda célula, la neurona posee una membrana que es bilipídica. Esto quiere decir que es de grasa y necesita corriente para hacer este cambio iónico. Vámonos con la definición para ir entendiendo, desmenuzando poco a poco todos los elementos que están en estas gráficas. El impulso nervioso, sabemos que las neuronas, estábamos viendo que transmiten señales eléctricas producidas por interacciones químicas. Y la comunicación mediante estas señales o impulsos sirven para comunicar de manera precisa y rápida, y también a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, glandulares o musculares.
Estábamos hablando de todo un proceso de conexión y de comunicación en el cuerpo, partiendo desde nuestro sistema eléctrico, que sería el cerebro, pero llegando hasta los lugares más alejados de esa central nerviosa, nuestro cuerpo. Así es que desde la cabeza hasta lo más alejado de la cabeza, que serían nuestros dedos en los pies o el talón, ahí encontraríamos también ese tipo de señales. Bueno, a estas señales es lo que vamos a denominarle impulso nervioso. Y la señal eléctrica, este impulso nervioso, se genera y transmite gracias a la interacción entre las cargas positivas y negativas. Esto lo encontramos a lo largo del universo y en toda la naturaleza, las dos cargas. La carga positiva se encuentra en el exterior de la neurona, como estamos viendo aquí. Imaginen que esta es una membrana, entiéndanlo como una pared, o la pared que recubre la célula, sería toda esta parte, toda la neurona. Así tenemos nuestra membrana, y en la parte exterior, que estaría en el líquido extracelular, nosotros tenemos una polaridad positiva, es decir, una carga positiva. Cuando el interior se encuentra en reposo, que sería este primer elemento, la parte interior de la membrana estaría en polaridad negativa, o también se puede entender como es que está cargada negativamente. Y en el momento en el que entra la carga exterior positiva, la carga interior negativa se desplaza al exterior, y esto se da gracias a un potencial de acción que ahorita vamos a ver, pero entendiendo esto, repasamos. Tenemos una capa bilipídica, y de esa capa bilipídica viene el impulso nervioso, y ¿qué sería este estímulo? Tenemos una membrana en reposo, es decir, no está recibiendo excitación eléctrica. En el momento en que empieza a recibir una excitación eléctrica, vamos a ver a qué milivoltajes están en reposo y en cuáles se activan, lo que encontramos es una despolarización. ¿Qué es la despolarización? Nada más es tener la carga opuesta a la que teníamos inicialmente, gracias a ese estímulo que estamos recibiendo de manera eléctrica. Imaginen que viene aquí una descarga, ¿no? O que se genera una descarga aquí, y esa descarga va a sacar de reposo a nuestra neurona, y lo que va a iniciar es un cambio de polaridad entre la polaridad externa e interna de la célula, de la neurona, y va a ir haciendo un cambio. Si se fijan aquí, empieza a despolarizar, y todo esto va a despolarizarse de la misma forma como lo tenemos aquí representado en un color rosa o naranja. Empiezan a ver cómo cambia de polaridad la membrana externa con la interna, y lo que era positivo ahora va siendo negativo, y las otras están cambiando, y así es como si fuera avanzando. Cada que avanza el impulso, obviamente esto se da de manera muy rápida, nosotros podemos tener una despolarización y una repolarización de una neurona de hasta 500 veces por segundo. Así es que vean lo rápido que puede ser. ¿Esto qué quiere decir? Que puede enviar y recibir 500 señales por segundo una neurona. Y a eso, una neurona, sabemos que pertenece a otra red neuronal, junto con otras muchas neuronas. Así es que el trabajo eléctrico se da de manera incesante a lo largo del día. Estábamos en esto. Bueno, vemos aquí cómo se hace el cambio de cargas. Todo lo que está de positivo en la parte exterior de la membrana ahora va a ser negativo. Vamos a invertir aquí. Y ese cambio provoca que los neurotransmisores, ¿se acuerdan? Los neurotransmisores son estos elementos químicos que permiten la comunicación entre neuronas, y también tienen otras funciones. Pero nosotros, como estamos en sinapsis, vamos a verlo como
una comunicación entre las neuronas. Es química y también por un intercambio iónico. En el momento en el que el impulso se desplaza por la membrana, en el lugar de la membrana donde se ha empezado el impulso, se vuelve al estado inicial de cargas. Es que una vez que se hace todo el trabajo de impulso y regresa otra vez a la membrana en reposo, otra vez se vuelve a repolarizar la célula. Y la encontramos otra vez en este estado, pero tenemos despolarización, después una repolarización, que sería el impulso nervioso es conducido a lo largo del axón, ahí se está repolarizando, y después va a venir un periodo de reposo. Ese es otro de los elementos que caracteriza nuestro sistema nervioso. No puede haber una excitación constante sin que haya un periodo refractario, se llama, o de reposo, para entrar al estado de reposo. Y esto es que necesita también cierto descanso o un refresco cada que hay una comunicación de este tipo, eléctrica. Y ya que revisamos esta parte que sería lo básico, ¿verdad? Entendemos el impulso nervioso como un estímulo que nos va a generar un cambio de polaridad entre la membrana de reposo, entre la parte externa e interna de la neurona, y eso va a generar que haya ese cambio de polaridad se da por el impulso nervioso, y del impulso nervioso lo que va a haber es una transmisión de la información a partir de la liberación y captación. Vamos a verlo en la primera. Una está liberando y la otra está captando los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pueden ser dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, entre otros. Pero así se da. Ese es el proceso para todos ellos. Ahora, el potencial de acción. Regreso un poquito. El impulso nervioso es esa estimulación eléctrica que se genera en la neurona y que va a permitir un cambio de carga entre la pared externa e interna de la membrana de la neurona. Y ahora, el potencial de acción es lo que nos ayuda a explicar también ese impulso nervioso. El potencial de acción en nuestras neuronas en reposo van a tener una carga de interior que es diferente a la carga eléctrica extracelular. Y a esa diferencia nosotros le vamos a llamar el potencial de reposo. Y normalmente se encuentra en torno a los menos 70, aquí tenemos menos 70 milivoltios. Tenemos aquí un diagrama que está haciendo un producto de voltaje por tiempo. Esto que nos está diciendo que tenemos el producto de una carga en ciertas unidades de tiempo. Y al trabajar con tiempo nosotros vamos a determinar que pueden ser a partir de aquí lo tenemos, un milisegundo. Puede durar hasta un milisegundo, así de rápido, una despolarización y una repolarización. Y a esto se le llama que están hiperpolarizadas, ¿verdad? Si la célula recibe una estimulación suficiente como para superar un umbral, recuerden que un umbral es un punto donde se alcanza un límite, se producirá un potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Un impulso nervioso que recorrerá el axón, permitiendo que las vesículas sinápticas liberen a los neurotransmisores contenidos en ellas. Ese es todo el secreto y la maravilla de la vida de la comunicación entre las neuronas. Otra vez, viene un estímulo eléctrico, si es lo suficientemente fuerte para alcanzar un umbral, entonces se va a generar un potencial de acción. Si ese umbral se alcanza, entonces se inicia el potencial de acción y se puede dar esa comunicación o ese viaje eléctrico que va a llevar información a otras neuronas. Si no se alcanza, si no se llega a este más 40,
no hay un potencial de acción suficiente y por lo tanto el estímulo no fue lo suficiente como para que una de las terminales pueda liberar y la otra pueda recibir a los neurotransmisores. Y entonces no se daría un intercambio de información. Bueno, ese potencial de acción, la carga eléctrica de la neurona, se puede elevar hasta unos 50 milivoltios. Y a eso se le conoce como una despolarización cuando alcanza ese umbral. Aquí lo tenemos en 40, pero puede llegar hasta el 50 milivoltios. Es que pasamos desde una parte de reposo negativa, menos 70 milivoltios, hasta 50 milivoltios, que sería una despolarización con un umbral que sí nos permite generar el potencial de acción y que se haga toda la descarga a partir del axón y que lleve las terminales axónicas, se libere los neurotransmisores y que las dendritas de la otra neurona reciban esa transmisión química. Bueno, tenemos el potencial de reposo, potencial en reposo, aquí está, que es estado de reposo. También aquí veníamos como un estado de reposo, antes y después de una estimulación que es suficientemente alta para generar un potencial de acción. Nosotros encontramos siempre esa descarga o ese refresco que necesitan nuestras neuronas y el sistema eléctrico para funcionar. Siempre regresar al estado de reposo. Pero el potencial en reposo se puede mantener gracias a los gradientes químicos y eléctricos y a la acción de la membrana plasmática y de las moléculas que están incrustadas en ellas, como la bomba de sodio y potasio, que actuando en contra de gradiente introduce iones de potasio y lleva fuera iones de sodio. De esa manera se mantiene el potencial en reposo de la membrana. Y aquí ahorita vamos a revisar la bomba de sodio y potasio, que es lo que mantiene en equilibrio la transmisión. Es decir, se puede dar ese potencial en reposo gracias a esos cambios que estamos teniendo de sodio y potasio. Sacamos dos sodios, potasio y todo eso gracias a nuestras funciones de fosfatos, matrices de proteínas que llevan adentro y permiten que se abran estas compuertas. Es todo un trabajo preciso y bien coordinado que se da gracias al trabajo de cargas, simplemente. Es un balanceo que se está haciendo ahí, pero lo vemos en un momento. Bueno, primeramente la neurona estábamos viendo que se mantiene en el potencial de reposo. ¿Qué es esto? En el cono axónico, la parte del axón más cercana al soma celular. A eso le llamamos el cono axónico, que sería esta parte. Vamos a ver si tengo aquí. No. Muy bien, nosotros, bueno, aquí tendríamos el cono axónico, que produce la llegada constante de cargas eléctricas que no consiguen alcanzar el umbral para que se produzca un potencial de acción. En este cono axónico, en esta parte, se encuentran una serie de canales iónicos dependientes de voltaje que permiten el paso de iones cuando se da una determinada carga eléctrica. Y ion, entiéndalo como una sustancia que va cargada eléctricamente, ¿no? De forma positiva o negativa. Si en un momento dado se produce un cambio eléctrico suficiente, es decir, que la carga celular llegue a los menos 65 milivoltios, por aquí más o menos, aquí ya empiezan, los canales iónicos se abrirán y permitirán el paso de sodio desde el exterior al interior celular, con lo que la neurona se cargará de iones positivos y empieza a despolarizarse. Pero recuerden que nosotros necesitamos alcanzar un umbral de 40 o 50 voltios positivos para que podamos tener ese potencial de acción y se inicie todo el proceso de envío de información. Y bueno, en esta membrana, aquí la tenemos en una forma plana,
Existen además canales de potasio dependientes de voltaje que se van a abrir y van a permitir que el potasio salga, dado que por el gradiente se encuentran más concentrado en el interior celular, y esta salida de potasio va a reducir la despolarización, porque a pesar de que el sodio tiene carga positiva, está entrando en la célula, el potasio también con carga positiva está saliendo de ella. Recuerden que por trabajo de cargas, o cargas del mismo signo, se repelen, ¿verdad? Positivo con positivo estarían siempre rechazándose, no se atraen. Y podemos encontrar nuestra máxima despolarización. Nosotros la neurona la va a alcanzar con una carga eléctrica de a partir de 40 milivoltios. A partir de 40 ya se puede hablar de una máxima despolarización. ¿Qué es esto? Estamos haciendo un cambio aquí. Podemos hacer el cambio de cargas porque se está alcanzando un umbral de voltaje a partir del tiempo. Eso tiene que ser en un tiempo. Y llegado a este momento, los canales de sodio van a comenzar a cerrarse y a inactivarse. ¿Qué es? Este se empieza a cerrar, el de sodio, por lo que, aunque llegue una estimulación que logre superar el umbral, no se van a abrir y van a impedir que se produzca otro potencial de acción, ¿verdad? Mientras esté este potencial de acción, esta bomba va a impedir que, hasta que termine esa comunicación que se está dando en ese momento, en ese, vamos a tomarlo como 1 milisegundo y hasta 5 milisegundos que tomó ese envío de información. Y ya que pasaron esos 5 milisegundos, entonces se regresa otra vez al trabajo que se tenía para que tengas esta forma, positivo y negativo, y se pueda dar otro proceso de excitación. Muy bien, cuando se ha llegado al periodo refractario absoluto, esto es que impide que el impulso eléctrico vuelva hacia atrás por el axón. Estábamos nosotros viendo, creo que desde la clase anterior, que no podemos tener una comunicación bidireccional simultánea. Esto es, si una neurona está enviando, y aquí tenemos, imaginen que tenemos otra neurona y que está conectada a esta neurona no puede enviar al mismo tiempo que está enviando una información. Tiene que pasar ese periodo refractario para entrar en estado de reposo esta neurona, para que entonces esa comunicación que venía de esta neurona pueda transitar por el axón. Bueno, en este caso entraría por la dendrita y pueda dirigirse hacia el axón. Y los canales de sodio, ya entendiendo esto, se inactivan y entonces los canales de potasio continúan abiertos, por lo que las cargas positivas salen de la neurona y ésta se vuelve cada vez más negativa, es decir, comienza la hiperpolarización, donde la membrana se vuelve aún más negativa que en el potencial de reposo. Así se cierran los canales para el potasio y se activan los canales para el sodio. Tenemos aquí la bomba de sodio y potasio. Y esa bomba de sodio y potasio son compuertas que se activan gracias al trabajo de los fosfatos. Recuerden que el fosfato es lo que da o dota de energía al todo el trabajo de las células, en este caso las neuronas. Tenemos aquí una matriz de proteína de 3 fosfatos, y las matrices de proteínas son importantes porque son las que van a ayudar a llevar los componentes, el sodio y el potasio, dentro y fuera de la neurona. Aquí tenemos entonces nuestra parte exterior de la membrana. Aquí está la capa bilipídica y aquí sería el interior de nuestra neurona. Entonces estábamos viendo que por ese trabajo de sodio y bomba de sodio y potasio se le llama bomba porque siempre está en un proceso de expulsión y también de que acepta algunos elementos. En este caso tenemos sodio y potasio.
Pero iniciamos con 3 fosfatos, con una matriz de proteína. Se abre, entra un sodio aquí. Y después tenemos un adenosil bifosfato, tenemos 2 fosfatos, se queda uno aquí, y lo que va a generar es el sodio que entró, va a ser un proceso de expulsión. Se expulsa el sodio, 3 sodios, y entra potasio porque se están rechazando. Aquí recuerden que los dos tienen una carga positiva, si es que el potasio sale de la neurona y queda fuera de la pared de la membrana, entra el potasio y aquí se cierran las compuertas. Entran 2 potasios, salieron 3 sodios, entraron 2 potasios, aquí ya nada más queda un fosfato. Y el siguiente paso es, si se fijan, se abre la compuerta interna de la neurona para que, gracias a esa acción trifosfática o de trifosfato, entren los sodios y se preparen para abrir la compuerta que da hacia el exterior de la neurona. Salen los sodios y hacen que entre por trabajo de cargas los 2 potasios. Entran los 2 potasios y se cierran las 2 compuertas, tanto la externa como la interna. Y por último, ingresan esos 2 potasios hacia la parte del soma, adentro de la pared de la membrana, ¿no? De la membrana celular, en este caso la neurona. Y ese es todo el trabajo. Y después viene el proceso inverso. ¿Verdad? Teníamos aquí 3 fosfatos, aquí 2 fosfatos, y regresamos con un fosfato con esa matriz de proteína que va a llevar afuera y adentro a nuestros elementos iónicos. Todo elemento que esté cargado se le va a llamar que está ionizado. Muy bien, tenemos esa bomba de sodio y potasio que se trabaja, son enzimas y realizan un transporte que bombean iones de sodio, ¿verdad? Los llevan hacia afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior de la célula. Y bueno, ¿por qué es importante esta bomba? Porque es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular y también de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células, y es donde se encuentra en la membrana plasmática de todas las células, no nada más del hombre, sino de todos los animales. Y estábamos viendo que aquí la bomba expulsa 3 iones, a una partícula cargada se le va a llamar iones, 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular, van hacia afuera, y a la vez ingresa 2 iones de potasio hacia el citoplasma. Salen 3 y entran 2. Que ocupa como fuente de energía el ATP, que es el adenosil trifosfato, nos está hablando de 3 fosfatos. Y este bombeo, además, es permanente y permite mantener un gradiente electroquímico con una concentración elevada de potasio dentro de la célula y bajo afuera. Mientras que la concentración de sodio es baja dentro de la célula y elevada afuera. Cuando se alcanza, ahorita que ya unimos los 3 términos, ¿verdad? Tenemos la membrana, empieza un estímulo, si es lo suficientemente alto, se alcanza un potencial de acción a partir de los 40 milivoltios y se da una transmisión eléctrica que en el fondo lo que nos va a permitir es liberar el neurotransmisor de cualquiera de los tipos que ya les mencioné. Vamos a imaginar la dopamina o la serotonina o la acetilcolina. Cualquiera de esos 3 tiene el mismo proceso de liberación. ¿Y cómo se da? Cuando el potencial de acción llega al botón de terminal del axón, que serían estos puntos,
Los canales controlados por voltaje que se encuentran allí se abren para dejar paso a la entrada de iones de calcio. Y eso nos va... Bueno, aquí estábamos hablando de bombas de sodio y potasio, pero ya cuando estamos directamente aquí en los componentes del botón, el terminal axónica y la otra dendrita, ya vamos a hablar de otro elemento de la tabla periódica que sería el calcio. Estas tres imágenes son algunas formas que algunas personas tienen sobre ese trabajo de comunicación nerviosa, ¿no? A mí se me hacen como obras de arte imaginar todo eso, y por eso las quise compartir aquí. Ese trabajo que es prácticamente la vida. Tenemos entonces tres elementos básicos. Uno de ellos es el axón terminal, ¿no? Aquí un botón axónico terminal, y la otra sería un botón dendrítico, que es el que va a recibir. Uno envía, el otro recibe, y el espacio, que es el espacio sináptico, es donde se da esa transmisión de neurotransmisores. Y el calcio, estábamos viendo, aquí está el canal de calcio, vamos a revisar toda la parte. Por aquí vendría el impulso nervioso, que si alcanzó el umbral, estaríamos hablando de un potencial de acción, y va a excitar a estas vesículas, que se llaman vesículas sinápticas, y las vesículas sinápticas lo que contienen son neurotransmisores. Y estos canales de calcio dependen del voltaje, entonces bien el voltaje, si es lo suficientemente alto, se abre y permite la liberación de los neurotransmisores. Se rompe la vesícula sináptica y se liberan los neurotransmisores. Tenemos una bomba de recaptación. No todos los neurotransmisores van hacia la otra neurona. Vamos a ver tres vías que tienen también de proceso los neurotransmisores cuando no se captan. La otra sería una parte posináptica, y tenemos aquí el axón terminal, que sería toda esta que corresponde a una neurona, el espacio sináptico, ese espacio donde se va a hacer la transmisión de una neurona a la otra del neurotransmisor, y el botón dendrítico, que es las dendritas, que es por donde recibe la información la neurona. Y este receptor también, si esa neurona permite que ese neurotransmisor, es lo que se requiere en ese momento, se va a abrir, y si no, se mantiene cerrado. Es un trabajo muy coordinado. Bueno, el calcio hace que las vesículas presinápticas que contienen el neurotransmisor se unan con la membrana del botón terminal y pueda liberarse así los neurotransmisores a través del mecanismo de la exocitosis. Y una vez que los neurotransmisores se liberan, llegan a los receptores situados en la membrana de la neurona posináptica, que sería aquí, y encajan en estos de una forma específica. Y ya se produce la inactivación del neurotransmisor una vez que se aceptan en la otra neurona. Esta inactivación puede llevarse a cabo a través de enzimas que lo degradan para que no puedan seguir estimulando a la neurona posináptica, o bien mediante la recaptación. Tenemos aquí esa bomba de recaptación, pero incluye aquí las tres maneras de que cuando un neurotransmisor, para que no quede también en el espacio, ahí siempre se absorbe, ¿no? En este caso pueden ser recaptados, pueden ser degradados por las enzimas, aquí, que es lo que estábamos viendo. Esta sería una recaptación, pero vean, también tenemos aquí, ¿se acuerdan de la parte de las células de la glía? Me imaginen que este es un astrocito, hecho aquí en el ejemplo nos lo pone. Los neurotransmisores pueden ser recaptados por la célula presináptica para reciclarlos, o ser recaptados por células gliales. Es que la glía, ¿se acuerdan que también tiene una
un proceso de recuperación y de limpieza de nuestro sistema nervioso, pues el astrocito va a captar aquellos neurotransmisores que no son utilizados, otro se recapta para acá y el otro es las enzimas, hay algunos que las degradan y también puede haber difusión de neurotransmisores que pueden pasar del espacio extracelular al torrente sanguíneo. Y bueno, este mecanismo lo llevan a cabo proteínas transportadoras que se localizan en la membrana del botón terminal. Las proteínas, imaginen que son bueno, aquí afuera que hay, imagínenlo como una bolita o alguna estructura geométrica que ustedes quieran ponerle para diferenciarla. Y las proteínas son muy importantes para todo el trabajo celular porque son las que se encargan de transportar de adentro hacia afuera, pero también las que van a unir al neurotransmisor y lo devuelven nuevamente al interior de la célula para ser reutilizado. Pues aquí proteínas también van a regresar al neurotransmisor hacia si no se utilizó y se va a recaptar, entonces va hacia adentro con una proteína. Y la función principal de esta conexión es permitir la transmisión de información entre las diferentes neuronas. Y a esto pónganle cualquier proceso que ustedes hagan. Oler, oír, sentir, ver, todo lo que tenga que ver con percepciones, con sensaciones y aún con emociones, ya en la parte más desarrollada, en la parte psicológica, tiene que ver con este mismo proceso. A eso nosotros le llamamos información. Así que, como ven, se trata de un elemento fundamental para el funcionamiento del organismo, ya que nos va a posibilitar la realización y coordinación de todos los procesos que permiten, estábamos viendo las funciones vitales, pero también las capacidades físicas, esto es motoras, y también la parte mental y psicológica, desde sus procesos básicos hasta los superiores. Y además de transmitir información, la va a regular. Bien, pues los principales componentes que tenemos es la neurona presináptica, que sería esta, bueno, aquí ya estamos con la terminal, pero sería una neurona presináptica. Después el espacio sináptico, que sería este. Y después una neurona postsináptica, que sería esta otra. Y existen dos tipos de sinapsis. Nosotros aquí, todo el trabajo que tenga que ver con el sistema nervioso central va a ser casi en su totalidad químico. Nada más podemos encontrar alguna sinapsis eléctrica en el corazón, es la que abunda y es una transmisión rápida. ¿Y qué tiene de diferencia? Bueno, la sinapsis química es todo lo que vimos ahorita. A eso entiéndanlo como una sinapsis química, todas estas vesículas que necesitan un potencial de acción para que se rompan y se hagan neurotransmisores. Pero en las sinapsis eléctricas estábamos viendo que la información se transmite directamente a nivel eléctrico al fluir directamente en los iones entre el componente pre- y postsináptico. Y no permite que una neurona inhiba la acción de otra. En este tipo de sinapsis existe un contacto entre la neurona pre- y postsináptica a través de las uniones gap o canales formados por proteínas. ¿Y bueno, dónde podemos encontrar este tipo de comunicación netamente eléctrico? En el nervio óptico y su conexión con conos y bastones, que son los que nos dan la capacidad de los colores y también la capacidad de blanco y negro. Y también principalmente en animales invertebrados. Si es que tenemos todo ese trabajo que es fundamental revisarlo para que entendamos cómo es la comunicación en el sistema nervioso.
Voy a apoyarme con un video después de revisar estos conceptos. Van a ver que cuando les comparte este video, que están muy bien hechos, considero que lo van a entender de mejor manera. Y aún así, si quedan dudas, las escriben directamente por WhatsApp o debajo del video aquí en YouTube, y con gusto las revisamos. Muy bien, pues espero que les haya gustado la clase. Para mí es apasionante este tema, toda la materia en sí, y espero que también a ustedes les interese. Siempre voy a estar utilizando también material que considero que está muy bien hecho, y para que a ustedes tengan otra vía, además del propio video que yo hago, con otros videos que tienen pues más producción, y que de esa manera completemos, además de los artículos que ustedes están leyendo, que tengan una muy buena preparación en esta materia. Bueno, les envío un abrazo, chicos, que estén muy bien.